San Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Digamos gloria a Dios. Siéntense, amados hermanos. El texto que hemos leído habla acerca precisamente de lo que es el nacimiento del Señor Jesucristo. La Biblia dice que José era justo y no quería infamar a María. Por eso quería irse dejándola secretamente. Pero cuando él pensó en dejarla secretamente, un ángel del Señor le apareció en sueños para decirle: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta parte de la Escritura es bien conocida y creo que los que estamos aquí no somos ajenos a lo que el ángel le dice a José. La palabra dice que ellos estaban comprometidos en matrimonio, José y María. Pero de pronto él se da cuenta que María está encinta, está esperando bebé. Y él dice: ella es de una buena familia, es una buena mujer, de tal manera que lanzarla al agua o descubrirla que sin que hayamos estado juntos está esperando bebé, sería crear alrededor de ella una atmósfera de críticas, y sería muy lamentable que la familia de María y ella se viesen envueltos en problemas de esa naturaleza. Mejor me voy. Dice la Biblia, cuando él estaba pensando en irse, un ángel del Señor le dice: no te vayas. María no ha tenido problema con ningún hombre. Ella es virgen. Lo que pasa es que el alto y sublime Dios ha venido sobre ella y la sombra del Altísimo la ha cubierto, por tanto lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Y va a dar a luz un hijo y se va a llamar Jesús, y él va a salvar a su pueblo de su pecado. El problema siempre fue pecado a partir de Adán. El pecado se hizo presente en la historia de la humanidad y sus resultados han sido, como siempre, desastrosos, terribles, dolorosos, angustiosos, mortales. Pero ahora la palabra dice que Jesucristo sería el que libraría a su pueblo de su pecado. Cuando Pablo el apóstol le escribe a una de las iglesias llamada la iglesia de Éfeso, le hace un planteamiento bien importante en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, y dice la palabra, el verso 23 y otros: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. El apóstol hace el planteamiento de que el marido debe de amar a la mujer sin reservas, porque Cristo había amado a la iglesia y se había entregado totalmente por ella. Cuando el Señor le plantea a los apóstoles de qué piensa la gente de él, el evangelista Mateo registra los textos que declaran lo que la palabra dice. El Señor dice: ¿qué piensa la gente de mí? Mateo 13, 16 en adelante. De lo que han oído, de lo que han visto, ¿qué referencia dan ellos? Y dice: no, ellos están creyendo que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y dice la palabra que el Señor les regresa la pregunta a ellos para decirle: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Digamos gloria al Señor. Es Mateo 16, 13. Dije 13 y 16 y es 16, 13. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Los que han oído, los que han visto, creen que soy un profeta. De pronto Jeremías, Elías o algún otro de los profetas. Al menos los judíos pensaban que Cristo era un gran profeta. Pero luego le pregunta a los que caminan con él, a los que entran y salen con él, a sus seguidores, a quienes continuamente se les dirige y les enseña: ¿quién dicen vosotros que soy yo? ¿Qué pensáis vosotros de mí? Dice la Biblia que ninguno podía decir nada de Jesús, porque nadie tenía la respuesta. Ni siquiera Pedro, que habla, tiene la respuesta. No la tiene el discípulo amado Juan. El que mete la mano a su plato tampoco tiene la respuesta. Y de pronto dice la Biblia que Pedro tuvo una revelación. Y Pedro queda mirando y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo, el prometido, el Mesías, el ungido. Porque era que nadie daba con la realidad de la persona de Cristo. El Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A partir de este texto, el Señor está hablando de una iglesia que es de su propiedad. Edificaré mi iglesia. Mi iglesia. O sea que el Señor Jesucristo tiene una, no dice mis, sino que habla en términos singular: edificaré mi iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero que usted piense, hermano y amigo, que el Señor vino, como le dijo a los fariseos en casa de Zaqueo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el ángel le declara a José: él se llamará Jesús, porque él salvará al mundo del pecado, a su pueblo de su pecado. Y precisamente el Salmo 130 hablaba de aquel que vendría a redimir a su pueblo de su pecado.
Y el Salmo 130 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque hay en Jehová misericordia y abundante redención con él. Y leamos todos: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Gritemos gloria a Dios. Pero note usted que el planteamiento del escritor del Salmo 130 va dirigido a Israel. Israel no es la iglesia del Señor, es el pueblo del Señor. Israel fue fundado a través de Abraham. Dios llamó a Abraham de una nación idólatra y lo trajo a Canaán y le dio promesas para que a través de Abraham se levantara una nación grande, dice la palabra de Dios. Y dice que Abraham tenía como 100 años, casi muerto, y Sara tenía 90 años y era estéril. Y nació de ellos Isaac, el hijo de la promesa. A Isaac le nace Jacob, y Jacob es cambiado su nombre Jacob por Israel, y de Jacob vienen los 12 patriarcas, las 12 tribus. Pero ahora la Biblia dice que Dios redimirá a Israel de todos sus pecados, porque Israel a lo largo de todo el tiempo se caracterizó por ser una nación difícil, dura, rebelde. Cuando tenían problemas se acercaban a Dios, pero luego se iban. Israel parece que nunca conoció verdaderamente a Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento, ningún sacrificio de esos sirvió para que Israel se liberara del pecado. Al contrario, Isaías capítulo 1 está diciendo: estoy cansado de lo que ustedes hacen, del sacrificio de la luna nueva, los días de reposo. Estoy harto, cansado de todo lo que hacen, porque están pecando. Aquí en Colombia dicen: el que peca y reza empata. Dice que el hombre pecaba y pedía perdón a Dios y seguía pecando, pero entonces el pecado se fue haciendo insoportable. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían tapar el problema del pecado, que se hacía invivible. Cuando David peca, él dice: tú no quieres sacrificio que yo haga. Yo puedo regalar todos los corderos que sean, todas las ovejas, los machos cabríos, los bueyes. Dígame qué quiere que sacrifique, todo lo que pidas te doy. Pero tú no quieres sacrificio que yo daría. Lo que tú quieres es un corazón contrito, porque al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. El Señor dice: no quiero que hagan más vanas ofrendas. Estoy cansado de lo que están haciendo. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Apártense de las cosas injustas y obren de manera que tus hechos y actitudes puedan ser agradables a mi presencia. Pero el hombre no podía liberarse del pecado. Por eso David, cuando pecó, dice el Salmo 32, hablando del pecado de David, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó contra mí su mano. Yo era como un árbol verde y hermoso, pero mi verdor se convirtió en un árbol de chamiza en el desierto a causa de mi pecado.
duró un año para él verdaderamente separarse de su pecado. Y cuando estaba en la dura dice, mas mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso el salmista escribe, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Porque si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse delante de ti? No hay quien pueda mantenerse delante de la presencia de Dios si Él continuamente estuviese escudriñando los pecados de las personas, ni antes en el Antiguo Testamento, ni siquiera ahora en el tiempo de gracia, porque no hay justo que haga el bien y no peque. El hombre siempre peca, pero cuando el Señor va a la cruz del Calvario, Él soluciona el problema del pecado del hombre, porque Isaías capítulo 53 dice que Él llevó en el cuerpo de Él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él tomó el pecado de los hombres y lo llevó sobre sí. Y a causa del pecado, Pablo declara que la paga del pecado es la muerte. Porque la paga, la consecuencia, el resultado de pecar es la muerte. Y a causa de nuestros pecados, Cristo muere, aunque Él nació y vivió sin pecado. Pero el justo murió por los injustos. El santo murió por los pecadores para llevarnos a Dios. Quiero que usted piense entonces que ya para el Nuevo Testamento Dios tiene un programa maravillosamente grande. Israel es su pueblo en el Antiguo Testamento. Por eso la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Israel. Él vino a los suyos, pero ellos no le recibieron. ¿Por qué Israel no recibió a Jesús? Porque ellos dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. Un judío sabía que Dios es invisible, que Dios no se puede ver. Un concepto o el concepto de un judío es que Dios es invisible. Dios no puede ser visto. Ellos conocen a Dios en la grandeza de la majestad de su poder, viéndolo obrar maravillas, abrir el mar rojo, enviar al pueblo pan del cielo, carne del cielo, sacar agua de la peña. Ellos conocen a Dios en una dimensión poderosísima, pero nadie ha visto a Dios. Además estaba prohibido que el hombre pudiese hacer de lo que veía sus dioses. Entonces el judío sabía que las cosas que se veían no eran dioses. Amén. Y cuando Cristo viene hecho hombre, el pueblo lo rechaza, porque el ángel había dicho, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Era imposible para los judíos en Cristo ver a Dios. Era imposible para ellos. Eso era inconcebible. El Dios que los judíos tenían en presente en su mente era un Dios que no se podía ver. Por eso los judíos decían, tú siendo hombre te haces Dios, olvidándose, desconociendo que Él siendo Dios se había hecho hombre. Dios no es hombre, Él se hizo hombre. La Biblia dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿por qué Jesús aparece diciendo que es Dios? Entonces, si es el hijo del hombre y si es hombre, entonces ¿cómo? No, es que Él no es hombre, Él se hizo hombre. Él no es hijo del hombre, Él se hizo hijo del hombre para que se cumpliese lo
que de él estaba escrito en ese respecto. Entonces los judíos lo rechazaron, porque no conocieron que en ese velo de carne está Dios totalmente manifestado. La Biblia dice que Él será Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando el pueblo de Israel rechaza a Jesús, que Él va a la cruz del Calvario, Él dice que va a hacer su propia iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego Pablo dice que el Señor quiere santificar y purificar una iglesia propia para Él, para presentársela a sí mismo. Y por eso Él se dio a sí mismo. Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Satanás no tiene ni siquiera un poquito de poder para quitarle a Cristo la vida, porque Él es el autor de la vida. Y Satanás lo es porque Dios le ha permitido que Él sea. Si Él quisiera en un momentico, se queda mirándolo y lo desaparece, porque Él es el todopoderoso. Satanás no podía quitarle a Jesús la vida. Él la puso de sí mismo. Él se dio a sí mismo. Entonces, si usted piensa en esto, ahora Israel, que desprecia a Jesús, lo desprecia hasta el Calvario. Porque si usted trae a su memoria, cuando lo están crucificando, ellos piden que le suelten ¿a quién? A Barrabás. ¿Qué haremos de Jesús el Cristo? ¿Qué dicen? Que lo crucifique. Y ellos llegaron a decir: y que la sangre de Él sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos. ¿Cierto que sí dice la palabra? Y mire cómo les ha ido de mal a los pobres judíos. Lo de Adolfo Hitler no es una casualidad. Ese es el resultado de lo que está escrito y de lo que ellos quisieron para ellos mismos. Sin embargo, Dios sí redimirá a Israel, como está escrito, después de que haya hecho el trabajo con la iglesia. Pero quiero ahora que piense que cuando Cristo se decide a hacer la obra perfecta para la iglesia, piense una cosa, y yo quiero que reflexionemos en lo que está escrito. Hay una manera, dice la Biblia, que Él llama a 12 hombres. Luego de esos 12 hombres, manda a 70. Luego de 70, deja 120 en el aposento alto. Aparte de estos 12, de estos 70 y de esos 120, ¿había algún otro grupo de Jesús? No, ninguno. Porque cuando Él vino ya existían los herodianos, que eran los religiosos de Herodes, los fariseos, los saduceos, ya ellos existían. Lo que hace Cristo es algo sorprendente. Y como ya ustedes saben, aún los amigos que nos visitan, que Él llama a una multitud de discípulos y de ellos toma 12 apóstoles. Y sigue trabajando con ellos, enseñándolos y enviándolos a prácticas misioneras. Envía 12, envía 70. Pero cuando Él muere y es sepultado y se levanta al tercer día, mire lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia en los primeros 30 años. Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, el médico amado. Y en el capítulo número 1, dice así, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Y leamos todos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero que pensemos ahora que el grupo que Cristo ha redimido de las riberas, de los lagos y del mar, es el que Él ha venido preparando y es el que aparece en el primer capítulo. Aparte de ese grupo, no hay otro grupo que Él esté trabajando. Que Él esté trabajando. Él aquí dice, vean muchachos, ya no son 12 ni 70, ya son casi 120. Ustedes se dieron cuenta que me crucificaron, pero que me levanté al tercer día de los muertos y que en estos 40 días de resucitado les he estado dando mandamientos por el Espíritu Santo. Ahora quiero que se metan a Jerusalén y que no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos, investidos de poder del Espíritu, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué finalidad tenía el que ellos recibieran el Espíritu Santo? Miremoslo. En el Evangelio según San Juan, sabiendo el Señor los problemas que se vendrían sobre la iglesia que ya Él venía edificando a partir de su ministerio, Él le dice lo siguiente, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. El versículo 26, ¿qué dice? Léalo, léalo. Mire que en la promesa que Él hace a los seguidores de Él sobre el Espíritu Santo, Él les dice, miren, el Consolador, al irme yo, no van a quedar solos. Va a venir quien les consuele. El Consolador es el Espíritu Santo. El Padre lo enviará en mi nombre. Y Él se encargará de enseñarles todas las cosas y recordarles todo lo que yo les he dicho. Noten que cuando Él alude a la promesa del bautismo del Espíritu, es porque hay razones de peso. Él le dice, mire, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí dicen, ese no se los leí porque quería concentrar en lo que hace el Espíritu Santo, en el ministerio del Espíritu, porque el Espíritu Santo hace tres cosas importantes, aparte de lo demás. Uno, el Espíritu Santo capacita o enseña todas las cosas a la iglesia. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Dos, el Espíritu Santo le va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Llevan más de 3 años conmigo, han aprendido muchas cosas, de pronto las han olvidado. Así que cuando el Espíritu Santo venga, no solo les va a enseñar todo, sino que les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Y 3, Él los va a guiar a toda verdad. Por eso, para Él era importante que se reunieran en Jerusalén los que Él había congregado, casi un número de 120, que hacen parte de su asamblea o de su iglesia que lleva al aposento alto. Pero note usted, el mismo capítulo 14, a partir del verso 15, esto lo digo por los amigos, yo sé que los hermanos lo conocen. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién era el consolador?
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo quiero que piense esto. Y no voy a tardar en estos textos. Jesús le dice: si ustedes me aman, guarden los mandamientos. Yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro consolador. Entonces dice la gente: mire, ahí hay tres: el Padre, el Consolador y el que está hablando. Pero Él dice: un momentico. El Consolador no lo va a recibir el mundo, porque el mundo ni lo ve ni le conoce. Vosotros le veis y le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros, pero luego estará en vosotros y no los dejaré huérfanos. ¿Quién es el que deja a los hijos huérfanos? ¿El hermano o el padre? El Padre. Y Cristo define todas esas manifestaciones en Él diciendo: yo me voy y no los deja huérfanos. Intrínsecamente está diciendo: yo soy el Padre. Luego dice: el Consolador que el Padre les dará, el mundo no lo recibe porque ellos no lo ven ni le conocen. Ustedes sí ven quién es y le conocen. ¿Por qué? Porque ha estado con vosotros. ¿Y quién había estado siempre con ellos y ellos veían y ellos conocían? A Jesús. Intrínsecamente Él está diciendo que Él es el Espíritu Consolador que vendría sobre el corazón de los 120 en el aposento alto. Amén. Pero luego Él dice: escuchen bien, el Consolador que viene sobre vosotros, Él los va a guiar a toda verdad. Miremos lo que dice el capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. El verso 12. Tengo muchas cosas que enseñarles, pero ustedes no las pueden entender. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará. Mire, Jesús les dice esto a ellos, amigos y hermanos. Jesús, están los 12 y Él les dice: miren, muchachos, escúchenme bien. Yo puedo enseñarles muchas cosas. Y a propósito, tengo muchas cosas que enseñaros, pero ustedes ahora no las pueden entender. Si yo se las digo, no las van a comprender. Así que cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda verdad. Déjense guiar por el Espíritu. Mire usted que el Espíritu Santo tiene un ministerio triple. 1, enseñarles todas las cosas. 2, recordarles todo lo que Jesús les había enseñado. Y 3, guiarlos a toda verdad. ¿Lo pueden creer? Eso es lo que dice ahí. Pero aparte de eso, el capítulo 15 y el versículo 20 dice, Juan 15, 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si ellos han guardado mi palabra, también guardarán vuestra palabra. Si alguien quiere guardar la palabra de Jesús, tiene que guardar la palabra de los apóstoles. Esta semana estaba evangelizando en un pueblo y me dice una señora: dígame, ¿quién es mayor? ¿Jesús o el apóstol Pedro? Y yo digo: Jesús. Digo: bueno, entonces ¿a quién hay que creerle más? Le digo yo: entonces lo que dijeron los apóstoles está mal. No, pues no es que esté mal, pero hay que creerle más a Jesús. Eso no es verdad. Mire lo que Cristo les dice a ellos. ¿Por qué el Espíritu Santo tendría que venir sobre ellos? Él dice: miren,
El Espíritu Santo tiene que venir sobre vosotros, porque si ellos han creído mi palabra, van a creer la palabra de vosotros. Así que el que dice que cree en el Señor, lo que tiene que hacer para demostrar que cree en Él es creer a lo que dicen los apóstoles, porque lo que dicen los apóstoles es demostración de lo que Cristo ha enseñado. Y es lo que hay que creer, eso es lo que dice ahí. Digamos gloria a Dios. Ahora, si usted mira el capítulo 17 de San Juan y el versículo 20, mire lo que dice. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Por los que han de creer en mí por la palabra de los apóstoles. ¿Está claro o no está claro? Ahora volvemos al capítulo 1. Porque el capítulo 1 de los Hechos fue el que abrió la necesidad de explicar lo que estamos explicando. Capítulo 1 de los Hechos. El versículo 6 y otros. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta iglesia sigue creyendo que Cristo vendrá de nuevo, como Él se fue, Él vendrá, dice la palabra. Creemos eso y por eso estamos predicando aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros y estamos predicando en todas partes del mundo. ¿Qué predicamos? Miremos, ¿qué predicaron los primeros apóstoles cuando el Señor fue llevado al cielo? Capítulo 2. No olviden que el Señor le dice, versículo 4 del capítulo 1, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Amén. El capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ellos están en Jerusalén. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora digan todos: y fueron, dígalo, todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Según el Espíritu les daba ¿qué? O sea que el Espíritu Santo usa a los apóstoles para revelarle a la humanidad lo que Dios quiere que la gente haga. Dice, los apóstoles y los discípulos hablaban lo que el Espíritu Santo les daba que hablase. Aquí Pedro no inventó nada, Felipe, Juan, Bartolomé, Mateo, ninguno inventó nada. Ellos son unos vasos a través de los cuales Dios comienza a hablar su palabra, hablar su palabra. ¡Gloria a Dios! Si usted mira el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿habló solo Pedro o habló él y los 11 decían, así es, sí Señor, estamos de acuerdo, estamos en el mismo sentir? Dice, no se levantó solo Pedro. Pedro se colocó en pie
Y de una vez los 11, porque ya habían nombrado a Matías, el sucesor de Pedro, se levantó, lleno del Espíritu Santo, se levantó, y de una vez los 11 se pusieron de pie y dijeron: oigan, porque lo que van a oír es palabra directa de Dios, lo que Dios quiere hacer con vosotros, los que Dios tiene programado para vosotros. Y dice la Biblia que los 12, no fue Pedro, los 12 se colocaron de pie para decirle al pueblo: estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel cuando dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y ahí sigue el sermón, hablando de lo que Cristo había hecho hasta que llegaron al versículo 36. En el 36 Pedro se detiene y las multitudes estaban ahí. Pedro: sepa pues ciertísimamente, casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando los judíos oyeron eso: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Dios, o sea que matamos al ungido, al enviado. Sí, nosotros lo matamos. Perdón, Señor. Señores, queremos que nos escuchen. Shh. Esperen, dejen que van a hablar los judíos. Si nosotros hemos participado de la crucifixión del Galileo, ¿qué haremos para salvarnos? Shh. Espérense, porque esta respuesta viene directamente de Dios, porque ellos están hablando siendo llenos del Espíritu de Dios y hablan lo que el Espíritu les dice que hablan y hablen. Y cuando la casa de Israel quedó en silencio para oír qué tenían que hacer, el Espíritu Santo toca a Pedro y dice: Pedro, habla. ¿Y qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Amén! Fuerte aplauso para el Señor, fuerte aplauso para Él. Aquí está la presencia del Señor. Así dice la palabra. Entonces dice la gente: pero ¿cómo así? Pedrito se equivocó, hermano. ¿No eran el Padre, Hijo y Espíritu Santo? No. El Evangelio de Mateo se escribió después del año 60. Usted no piense que Mateo apareció tan pronto Jesús va hablando. No. Ningún libro apareció. Ningún libro. Mateo se escribió después del año 59, 63, por ahí aparece el Evangelio de Mateo. Cuando el Evangelio se escribió, las multitudes ya se habían bautizado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, como los apóstoles habían enseñado. Así que cuando llegó Mateo escribiendo eso de Mateo 28 y 19, ya habían pasado 30 años. Porque ya se había edificado la iglesia de acuerdo a lo que Cristo había enseñado, y ni uno solo había oído hablar del bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso apareció después del año 60, y les estoy hablando del año 29 después de Cristo. ¿Qué fue que se da esto? Oiga, eso es para uno pensarlo. Para uno pensarlo. Esa es la casa de Israel, 3000. Pero cuando yo era de la iglesia del séptimo día, gracias a Dios nos dio ejemplo, personas muy cultas. Tengo mucho que hablar bien de la iglesia del séptimo día porque nosotros participamos muchos años allá.
Porque no conocíamos el nombre de Jesucristo. Cuando en la costa de Colombia nos hablaron del nombre, nosotros no creíamos que el Espíritu Santo se recibiera. No lo creíamos porque nos decían que eso no era bíblico. Así que cuando yo fui al retiro pentecostal en Bolembo, ustedes conocen Bolembo en Casacará. Cuando eso lo retiro, ni siquiera estaba en Montesión en Valledupar. Era ahí en Bolembo, la gente de Codazzi venía de Casacará, de Becerril de las Aguas. Yo tenía 11 años y había multitudes adorando a Dios y adorando a Dios. Y yo tenía 11 años y yo sabía aquí que el Espíritu Santo no se recibía. Mis hermanos habían dicho, eso no es bíblico. Tenemos que guardar el sábado. Y nosotros todos los sábados estamos ahí, fielecitos. Aquí un hermano mío que también es pastor y sabe que mamá nos llevaba ya a todos. Mamá bautizada, mi hermano bautizado. Y yo estaba adorando a Dios de 11 añitos. Cuando siento que algo cae sobre mí y entra como un fuego glorioso, y no siento las manos, ni siento los pies, y comienzo a adorar a Dios y hablar en lengua. Yo sabía que no era otra cosa que el poder del Espíritu Santo que había caído, aunque yo ignoraba, aunque no sabía cómo era. El poder del Espíritu Santo cayó sobre mi vida, y hablé en otras lenguas como el Espíritu Santo me dio que hablase. Al tiempo regreso y le pregunto a mi ministro, ¿por qué dice la Biblia aquí? Y dice, Hechos 2:38, esos son los Jesusolos. Mire, Hechos 2:38 se refiere a los judíos, son los judíos los que se bautizaron. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Mira lo que dice aquí, ir a todas las naciones y hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el bautismo para los gentiles, y 8:2:38 para los judíos. Ministro, y lo que dice aquí, Hechos capítulo 8, verso 12 y verso 16, dice, ¿usted a dónde anda metido? A usted le lavaron el cerebro. Sí, pero ¿qué dice ahí? No. Aquí el capítulo 10 dice, hágame el favor y se va de aquí. ¡Váyase! A nosotros no nos habían lavado el cerebro. La sangre de Cristo nos había lavado de la punta, de aquí de la cabeza, de la coronilla, hasta los pies. La sangre de Cristo nos había lavado totalmente todo lo que somos. Y entendimos. Nos fuimos. No volvimos a visitar. Yo fui a visitar para que me aclararan algunas cosas. No dudas. Cuando uno conoce el nombre, no hay duda en uno. Capítulo 8 de Hechos, versículo 12. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué dice el versículo 12? Léalo. 8:12. Cuando creyeron que anunciaba y el nombre. ¿Sabe, amigo, cuál es el problema de hoy? A partir del siglo, del siglo 1515, del siglo XV, sí se dieron reformas. Martín Lutero levantó 95 tesis en la Capilla Cristina, ¿sí recuerdan? Tratando de enfrentar la tradición católica. Y esa noche se dio la gran noche de San Bartolomé y mataron 70,000 protestantes. 70,000 los mataron en una noche. Y Lutero le tocó irse. Pero las reformas de Lutero, de Calvino, de Wesley y de otros tantos evangelistas todavía siguen cortas, y no dudamos que el Espíritu Santo se sigue moviendo. Pero estos hombres no solamente predicaban el evangelio del reino, predicaban dos cosas. Predicaban el evangelio del reino y, ahí lo dice, el evangelio está incompleto si no lleva el nombre. La Biblia dice, ellos predicaban el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, porque hay que anunciar el rey, el nombre del rey que maneja este reino, que gobierna.
este estado. Digamos gloria a Dios. El versículo 16 del capítulo 8 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente se habían bautizado en el nombre de... Estos son samaritanos. En el capítulo 10, y espero no extenderme demasiado, pero es que para llegar al 10 tenía que pasar por donde hemos pasado. Amigos y amigas, cuando Dios da revelaciones y envía ángeles, o es porque el juicio es ineludible, o es porque va a acontecer algo muy grande. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se presentaban ángeles, eran para anunciar juicios. Por eso cuando los ángeles se le presentaron a los pastores que cuidaban sus rebaños en la vigilia de la noche, ellos se asustaron. Los ángeles dijeron: no temáis, porque les traemos buenas nuevas que llenarán de gozo todo el pueblo, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No hay dos salvadores, no hay tres salvadoras, y mucho menos una cantidad de salvadoras. No. Solo hay un Salvador, y ese es Cristo el Señor. Él salva al pueblo del pecado. El capítulo 10 de Hechos tiene 7 pasos que lo daremos rápidamente. Cómo el evangelio llegó a naciones no judías. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para nosotros, lo de América Latina? Por ejemplo, hablando que no somos descendientes de Israel, ni somos parte del pueblo de Israel. Dios ha tratado con Israel. Israel tiene sus propias promesas, tiene sus propias normas, pero la iglesia, que es compuesta por judíos, por gentiles, somos diferentes. Quiero que usted mire la manera como Dios llegó a los no judíos. Capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo le parece, amigo y hermano, tener un vecino como este, Cornelio? Este es un ejemplo. Era piadoso, 1. 2, temeroso de Dios con su esposa y con sus hijos. 3, que ayudaba a los pobres. 4, continuamente oraba a Dios. Un personaje, ¿verdad? Pero ya era salvo. El verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que... Escuchen, hermanos y amigos. Cornelio está en su casa y tiene una visión, porque llevaba como 3 días de ayuno, y de pronto y está viendo una visión, y el ángel le dice: Cornelio, todo lo que tú haces está bien, eres un buen hombre, pero necesitas algo, y lo que tú necesitas yo no se lo puedo decir, pero Dios me envió para que te diga que allá hay un hombre que se llama Pedro, que está en Cesarea. Manda por él, y él tiene la clave que tú necesitas para salvarte. Y queda pensando Cornelio: ven, ustedes dos se me van ya para esta dirección. Y mandó 2 soldados a donde vivía Pedro. Se fueron.
Mientras los dos soldados se iban, salió Cornelio. Vecino, ¿qué tal, vecino? Lo invito a mi casa. Es que vamos a tener una reunión de estudios. Y comenzó a llamar a todo mundo. Bueno, no existía el teléfono, pero si hubiera el celular. ¡Aló! No, papá, véngase que lo espero en mi casa. ¡Aló, primo! Llenó la casa. Es actualizando el texto porque no existía. Pero llenó la casa y le dice: mira, señores y señoras, familia mía, amigos, yo soy poco creyente a las visiones y a los sueños, pero anoche estaba orando y un ángel de Dios se presentó en mi cuarto. Un hombre con vestiduras resplandecientes. Nunca he visto eso. Ese ángel me dice que hay un hombre que viene a visitarnos con un mensaje del cielo. Yo no quiero ser egoísta, quiero que ese mensaje lo escuchen todos ustedes. Y la casa se llenó, ¿cierto? Y de repente dice la Biblia que Pedro estaba por allá con un hambre como esas que a veces le dan a Jimmy. No está aquí, se me fue. No, Jimmy el misionero, bueno, él también le da hambre, pero... Y Pedro, dice la Biblia, que le dio una hambre. Y estaba Pedro. Ay, Dios mío, si está demorando la yuquita. Voy a orar mientras me preparan algo. Y se fue para la azotea a orar. Y dice que Pedro estaba orando. Cuando de pronto... y comenzó a mirar que el cielo se abría. Y un lienzo. Y se levantó. Y comenzó a ver reptiles, aves, cuadrúpedos, fieras. Y le dijeron: Pedro, levántate, mata y come. Sé que tienes hambre. No, Señor. Ninguna cosa inmunda comeré jamás, ni he comido. Y volvió a arrodillarse. Y, la segunda vez: Pedro, levántate. La tercera. Y él se fue. ¿Qué será lo que Dios quiere decirme? ¿Qué será lo que Dios quiere decirme? Yo nunca había visto esas visiones, pero es una visión grande. Vi cómo el cielo se abrió, vi cómo descendió. Y él estaba pensando en eso, dice la Biblia. ¿Cierto que sí dice? Miremoslo. 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y descender algo semejante a un gran lienzo atado de las cuatro puntas, era traído a tierra. Y había de los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y la voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo: Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y el lienzo fue recogido. Esa es la segunda cosa. En la primera, Dios manda un ángel a Cornelio. Y mientras mandó un ángel allá, a Pedro, una visión. ¿Qué está haciendo Dios? Mandando un mensaje contundente que no se puede cambiar. A el que le cambia eso se mete con el Dios del cielo, porque Él envió un ángel, Él envió visiones para que esto no tenga duda ni tenga discusión. Y cuando Pedro está, se me fue el hambre. ¿Qué será lo que está pasando cuando están llamando? ¿Será que me van a llamar a comer? Y el ángel, el Espíritu Santo tocó a Pedro. Pedro, soy el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué quiere que haga? Pedro, 2 hombres te buscan. Son gentiles. Desciende y atiéndoles. No dudes en irte con ellos. Es la tercera cosa fuera de lo común. Aquí está la presencia del Señor. Lo que Dios está haciendo para salvar a un pueblo no judío. Lo que Dios está haciendo. El versículo 19.
Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dice, tres, yo dije dos, 3 hombres te buscan. Levántate, no dudes ir y con ellos. Entonces Pedro descendió donde estaban los 3 hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de la nación judía, ha recibido instrucciones de un santo ángel para que vengas a la casa de él para oír sus palabras. ¿Cuántas cosas van aquí? 3. 1, el ángel que Dios envía a Cornelio. 2, la visión que Dios le da a Pedro. 3, el Espíritu Santo. Pedrito, vete con los hombres que vienen. Hermano, ¿usted cree que esto se lo inventó la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? ¿Se lo inventó la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana? Esta es la idea de Dios para que los hombres judíos, gentiles, samaritanos y de todo rincón del mundo se salve. En ningún otro acontecimiento Dios junta tantas revelaciones como en este. Este es el más grande de todos. Él está interesado en que usted lo sepa. Luego el capítulo, seguimos. Él los hace hospedar, se están con él y se van. Mire lo que dice el versículo 33. Leamos el 32. Envía pues hombre a Jope. O sea, Cornelio le está contando a Pedro lo que le pasó. Envía hombres a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti. Tú has hecho bien en venir. Ahora pues, ¿qué dice? Todos nosotros estamos aquí. ¿Dónde? En presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esta es la 4ª cosa. Primera, el ángel. Segunda, la visión. Tercero, el toque del Espíritu a Pedro. 4, Cornelio dice, estamos en la presencia de Dios para oír lo que Dios nos ha mandado decir. La 4ª. La 5ª, versículo 43. Entonces Pedro le dice, leamos el 42. Pedro dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Leamos todos el 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecado por su nombre. El 5º punto, la Biblia dice que el ángel le dijo a José, él se llamará Jesús porque salvará al pueblo del pecado. Y el 5º punto aquí dice, todos los que en él creyesen tendrán perdón de pecado. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo. Esa es la 5ª cosa. La 6ª aparece en el 44, 45 y 46. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Esa es la 6ª situación que se da. Cuando los gentiles se dan cuenta que en el nombre del crucificado los pecados de ellos serían perdonados, abrieron el corazón y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar y a gritar y a llorar. Y Pedro se queda sorprendido, y 6 judíos más que vinieron con él. Dice, lo que pasó con nosotros está pasando con ellos. ¿Y ahora qué hacemos? No, pues nosotros no nos metimos en este lío. En este lío el que nos metió nos saca. Y el que nos metió aquí se llama Jesucristo de Nazaret. Así que Él nos va a ayudar cómo resolver este problema. ¿Y sabe qué hizo? Después de que todos hablaron en lenguas, que es el 6º punto de 7, viene el 7. Versículo 47 y 48. Entonces dijo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
Leamos el 48. Y mandó bautizarles. No los oigo. Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogase que se quedase con ellos por algunos días. ¿Quién se inventó esto? Esto es idea del Dios del cielo. Él se inventó todo esto para que te salve, para que tengas la verdad, porque el Espíritu te guía a toda verdad, te enseña todo, te recuerda todo y te guía a toda verdad. El ministerio del Espíritu les enseñará todas las cosas. 1, 2, les recordará todo lo que yo les he dicho. 3, y los guiará sin equivocación a toda la verdad. Este pueblo tiene toda la verdad, no la verdad fraccionada, no un poquito de verdad, ni siquiera somos libres. Nosotros somos verdaderamente libres, porque hay quien puede ser libre y no es totalmente libre. Hay personas que se sanan en el nombre de Jesús y fueron libres, pero no son totalmente libres. Le falta algo. Le falta algo. Nosotros somos verdaderamente libres, porque hay quienes sí son libres. Antes tenían vicios, son libres de los vicios. Eran enfermos, son libres. Entonces hay mucha gente que sin ser del nombre de Jesús son libres. Pero hay otra gente que no solo son libres, sino que son verdaderamente libres, porque no solo hemos tenido beneficios físicos, sino que hemos sido salvos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y lo más grande que Dios le ha dado a la iglesia no son las sanidades. Y lo más grande que Dios le ha dado a la iglesia no son los milagros. Y lo más grande que Dios le da a la iglesia no es la heredad en el cielo. Y lo más grande que Dios le da a la iglesia no son las minas de oro. Lo más grande que Él le ha dado a su iglesia es su nombre glorioso. Porque somos la iglesia de su nombre. Eso es lo que dice. Colóquense de pie, por favor. Amigo y amiga, el capítulo 11, verso 14 dice: Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El verso 17 del 11: si Dios le dio también lo mismo, el mismo don que a nosotros que hemos creído en Él, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Pedro dice, cuando fue a los judíos que lo reprendieron, dice: si el Señor les dio a ellos el Espíritu Santo como a nosotros, ¿quién era yo para estorbar a Dios y no bautizarlos en su nombre? Si Él no los bautiza en el nombre de Jesús, estuviera estorbando la obra de Dios. Pero Él dice: ¿yo quién soy para estorbar a Dios? Por eso cuando recibieron el Espíritu Santo, los bauticé en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el capítulo 15, Jacobo dice: Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y Cristo dice: no se pongan tristes, porque seréis aborrecidos de muchos a causa de mi nombre. Y aquí estamos creyendo este poderoso y glorioso mensaje que Dios se ideó para nosotros. ¿Habrá alguien que en esta hora quiera aceptar el nombre de Jesús en su vida? Necesitas bautizarte en el nombre de Jesús. Reconocer que lo más grande de este evangelio no son las señales físicas, sino el perdón de pecados en el nombre. Y teniendo el nombre, lo tiene todo. Alguien querrá venir a decirle: Señor, aquí estoy. Quiero que me ayudes.
Dame revelación, dame conocimiento. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Quién desea hacerlo? Queremos orar por usted. Invito a la iglesia a que levante sus manos y demos gracias a Dios por la palabra que hemos hablado y que esta palabra haga la obra que el Señor quiere que sea hecho en todos y cada uno. Soberano Señor Jesús.